En imágenes estás presenciando la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk, una ciudad a simple vista muy urbana y sencilla. También cabe destacar que es la tercera ciudad del país más importante y relevante por su gran industria. Hasta aquí, todo normal. Pero ¿qué sucedería si la historia diera un giro de 360 grados y te dijera en este instante que de esta ciudad proviene uno de los crímenes más atroces catalogados en toda la historia de Ucrania y el mundo? Todos sabemos y somos conscientes que en Internet existen diversas clases y categorías de videos, algunas de ellas con contenido no apto para todo público, las cuales son calificadas como más 18, fuertes o sencillamente brutales. Con esto me refiero a que mucho material subido diariamente a la red en diversas webs como 4chan o TINC es considerado por muchos como gore o snuff, rompiendo así los límites y la barrera de lo más perverso, de lo más cruel y macabro que pueda existir. Hoy hablaremos de uno de los temas más controversiales que dio la vuelta al mundo precisamente en el año 2007 y que dejó en luto a toda Ucrania. Con un nivel de crueldad y maldad tan extremo y sanguinario como el de estos chicos ucranianos, hoy les presentamos a los maníacos de Dnipropetrovsk. Víctor Zayenko e Igor Suprugnyuk eran dos jóvenes de 19 años los cuales se divertían y gozaban torturando desquiciadamente a animales, como por ejemplo a perros y gatos. Comenzaron su largo historial de asesinatos tan atroces torturando y matando animales, hasta que después sus objetivos se convirtieron en personas. Todo comenzó en la noche del 25 de junio del 2007. Su primera víctima fue una mujer de apenas 33 años llamada Katerina Ilchenka. Se dirigía a su casa después de tomar té con su pareja. Según la confesión de Víctor, él e Igor habían salido a pasear. Suprugnyuk llevaba con él un martillo, con el cual golpeó a Ilchenka en un costado de la cabeza. El cadáver de la mujer sería encontrado por su madre horas más tarde. Una hora después del primer asesinato, los dos chicos atacaron a su siguiente víctima llamada Roman Tatrevich. Este dormía en un banco próximo a la escena del primer asesinato. La cabeza de Tatrevich se convirtió en el punto de mira de estas bestias. Fue brutal y repetidamente golpeado con objetos contundentes tales como tubos de hierro, hasta dejar su rostro totalmente irreconocible. Una semana más tarde, la policía halló dos cuerpos más. Estos pertenecían a Evangeline Grichenko y Nikolai Serchak. Ambos fueron encontrados sin vida en una localidad vecina llamada Novomoskovsk. Los crímenes en Dnipropetrovsk no cesaban. Víctor e Igor continuaban constantemente buscando una nueva víctima, como si para ellos se tratara de una necesidad. La noche del 6 de julio, 3 personas más fueron asesinadas en Dnipropetrovsk. La primera fue Egor Nechvolada, un militar recientemente licenciado que fue golpeado hasta la muerte cuando volvía a casa tras haber estado en un club nocturno. Su madre encontró el cuerpo sin vida por la mañana a pocas calles de donde vivía. Posteriormente fueron a por su próxima víctima, Elena Shram, una vigilante nocturna de 27 años. La chica fue asesinada en la calle Koshera, y según la confesión de Zayenko, en el tribunal, en el momento que la joven se aproximó a ellos, Igor la golpeó múltiples veces con el martillo que llevaba escondido bajo su camiseta, hasta hacerla caer al suelo y dejarla prácticamente sin vida. La mujer llevaba una bolsa con ropa de la que Igor extrajo algunas prendas para limpiar el martillo bañado en sangre. Esa misma noche mataron a otra mujer, su nombre Valentina Hansha.
sin relación aparente con Alexander Hansha, el supuesto cómplice de algunos crímenes cometidos por Víctor e Igor. Al día siguiente, dos chicos de 14 años del pueblo vecino de Podgornie fueron atacados a plena luz del día mientras pescaban. Uno de ellos, Andrei, fue asesinado, pero su amigo, llamado Vadim, consiguió escapar. El 12 de julio, un hombre de 48 años llamado Sergei Yatsenko formaría parte de lo que estos enfermos mentales considerarían una obra de arte. Sergei desapareció cuando iba con su bicicleta de camino a ver a su nieto. Su cuerpo fue encontrado 4 días después, mostrando claras señales y signos de haber sido atacado salvajemente. Dicho asesinato, como la gran mayoría, fue grabado y fotografiado. Víctor e Igor lo subieron a internet y al video lo apodaron Three Guys, One Hammer. En su traducción al español, 3 hombres y un martillo. Nada más y nada menos que 13 asesinatos más siguieron en cadena y a menudo con múltiples cuerpos encontrados en el mismo día. Al parecer, todas las víctimas fueron escogidas al azar. Si bien se inclinaban por las apariencias más vulnerables como mujeres, niños, ancianos, vagabundos o personas ebrias, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas con objetos contundentes como martillos y barras de acero. Las golpeaban brutalmente en la cara dejándolas irreconocibles. Muchas de las víctimas fueron torturadas y mutiladas, pero nunca las agredieron sexualmente. En algunos casos, le robaron a sus víctimas el teléfono móvil y otras pertenencias para después venderlas. Los asesinatos se fueron extendiendo en su radio. No solamente se produjeron en la ciudad de Dnepropetrovsk, sino también en algunas zonas aledañas a esta ciudad. Finalmente, después de tantos crímenes y una larga lista de asesinatos, tan macabros que fácilmente se podría catalogar como masacre, habría cesado. El 23 de julio del 2007, Igor quería vender un teléfono móvil el cual le había robado a una de sus víctimas, y lo llevó a ofertar a una casa de compra y venta. Cuando encendió el teléfono para demostrarle al comprador que funcionaba, su localización fue rastreada por los agentes. Suprunjuk y Seyenko inmediatamente fueron arrestados en el interior de la tienda. Alexander Hansha fue arrestado en su domicilio mientras intentaba deshacerse de los móviles robados, arrojándolos por el inodoro. Los teléfonos pudieron ser recuperados, pero dicha información que obtenían fue perdida con totalidad. El 11 de febrero del 2009, los 3 acusados fueron declarados culpables. Igor y Víctor fueron sentenciados a cadena perpetua y Alexander Hansha recibió 9 años de prisión por ser cómplice de varios asesinatos. La novia de uno de los imputados, Alexander Hansha, declaró que planeaba realizar 40 videos de distintos asesinatos. Dicha información fue corroborada por un antiguo compañero de clases de ellos, quien declaró que con frecuencia había oído que Igor estaba en contacto con un desconocido y rico propietario de una página web, la cual le había pedido 40 videos snuff, por lo que pagaría una gran cantidad de dinero. También se rumorea que existe cierta información la que desmiente que los asesinatos fueron cometidos para hacer videos snuff para internet, siendo que durante la investigación no habían aparecido ningún tipo de prueba que avalasen esta teoría. En el juicio se mencionó que Igor coleccionaba recortes de periódicos sobre el caso. Algunas de las fotografías tienen títulos añadidos como por ejemplo "Los débiles morirán y los fuertes conquistarán". Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.